Hola, hola, mi nombre es Andrea Saraí, soy del Instituto Smart Kids Academy y hoy les voy a hablar acerca de la restauración europea. El periodo comprendido entre la primera derrota de Napoleón Bonaparte y las revoluciones europeas de 1830 es denominado restauración, que significa volver al tipo de sociedad que existía antes de la Revolución Francesa de 1789, es decir, el antiguo régimen. La restauración tuvo como espacio geográfico a Europa continental, especialmente la parte occidental. Para alcanzar sus objetivos, las potencias europeas se unieron intentando evitar el avance del imperio francés y contrarrestar las ideas revolucionarias. Para ello, constituyeron alianzas que tenían el propósito de defender a los gobernantes legítimos y rechazar propuestas de organización social contrarias a las monarquías. No obstante, quienes se unieron para vencer a Napoleón tenían intereses diferentes, es decir, evitar cambios drásticos en la geopolítica de Occidente por la intervención de un imperio, defender nacionalidades contra los deseos de la hegemonía de los franceses o rechazar las propuestas revolucionarias presentes en las ideas de Napoleón. Ahora les voy a hablar sobre el Congreso de Viena. Mientras se restauraba la monarquía en Francia, en Viena se llevaba a cabo una reunión con la intención de definir el mapa político de Europa, alterado por la Revolución Francesa y por las conquistas napoleónicas. Los representantes de cada país tenían sus intereses particulares, así tal como Rusia quería el territorio de Polonia, Prusia quería el Principado de Sajonia, que estaba al occidente de Alemania, y Austria quería aumentar sus posiciones en Italia. Con estas expectativas, entre 1814 y 1815 se realizó el Congreso de Viena, el cual duró 7 meses. Entre las personalidades que participaron se puede mencionar el zar Alejandro I de Rusia, el canciller austriaco Clemente Metternich, Lord Castlereagh, representante del Imperio Británico, y el ministro de Luis XVIII de Francia, Maurice de Talleyrand, quienes delimitaron el mapa de Europa teniendo como punto de referencia dos ideas fundamentales. La primera es asegurar un equilibrio de poderes y defender los intereses dinásticos de los reyes europeos. Ahora les voy a hablar sobre los principios de la restauración. Los principios de la restauración fueron aprobados por el Congreso de Viena y constituyeron la teoría política internacional de la primera mitad del siglo XIX. Estos principios fueron: legitimidad. De acuerdo con este principio, solo tenían derecho a estar en el poder aquellos a los que Dios había elegido por su herencia real, fueran o no de la misma nacionalidad de sus súbditos. También está el equilibrio, que este principio fue propuesto por el vizconde Castlereagh, encargado de asuntos exteriores de Gran Bretaña, que afianzaba la propuesta del canciller Metternich, con el cual el diplomático austriaco pretendía evitar conflictos y restaurar el equilibrio europeo. También está el intervencionismo, que las potencias se comprometieron a intervenir en territorios propios o ajenos, en los cuales se forjaran brotes revolucionarios o surgieran movimientos populares que pusieran en peligro los intereses monárquicos. Y por último está el absolutismo, que con este principio se dejaba sin piso el poder de las constituciones y la noción de soberanía nacional, ya que se afirmaba que el poder del monarca era absoluto y se le debía obediencia ciega porque provenía de Dios. Ahora voy a hablar sobre el directorio, y para garantizar la restauración, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria-Hungría conformaron a la Cuádruple Alianza, que tenía un órgano de dirección mancomunado llamado el Directorio. Posteriormente, Francia se integró a la alianza, conformando la Pentarquía, la cual rigió los destinos de la política europea e internacional durante el periodo de la restauración. Las políticas que ejecutaban el directorio fueron pactadas en congresos. El más importante fue el de Viena. Los congresos permitían evitar los afanes de expansión de una de las potencias y que se recurriera a las guerras. Los gobiernos de los países europeos pactaron que la manera de resolver los conflictos internacionales o nacionales se hiciera por la vía de estos. Uno de estos fue el Congreso de Aquisgrán de 1818, que su tema principal fue regularizar la situación de Francia, que ingresó a la alianza conformando la Pentarquía. Además, los asistentes al Congreso aprobaron que Francia asumiera las reparaciones de guerra. Ahora voy a hablar un poco sobre la geopolítica europea durante la restauración. Y en estos años, los países que integraban la alianza pusieron las pautas del mapa político del mundo de entonces de la siguiente manera.
Ahora voy a hablar un poco sobre la geopolítica europea durante la Restauración. En ese tiempo, los países que integraban la alianza pusieron las pautas del mapa político del mundo de entonces, de la siguiente manera. Gran Bretaña favoreció la independencia de las colonias españolas en América, porque al ser el principal producto y exportador de hierro y algodón, necesitaba mercados para sus productos manufacturados. También el Imperio ruso durante este periodo se fortaleció por la anexión de Finlandia y la soberanía sobre Polonia. No obstante, el principio de equilibrio restringió su expansión, igual que algunos gobiernos ingleses reprimieron cualquier intento de revolución liberal. Y en Francia, Luis XVIII promulgó la Carta Otorgada, con la cual se reconocieron los derechos del pueblo y la autoridad real. En España, luego de recuperar el poder, Fernando XVI dio inicio a la llamada Reconquista Americana, con lo cual fomentó el proceso de independencia. Los Carbonios. El temor de retornar al antiguo régimen, es decir, a la monarquía y al absolutismo, condujo a la formación de sociedades secretas, siendo la de los Carbonios, en Italia, fue la más importante. Su nombre deriva del hecho de que para reunirse y con el fin de eliminar sospechas, simulaban ser leñadores que iban a los bosques para fabricar carbón. Los Carbonios fomentaban la rebelión apoyados en las ideas liberales. Voy a hablar sobre una sociedad de clases. 3 clases sociales fueron los grupos básicos en la nueva sociedad. Se diferenciaban por su distinta capacidad económica, por el prestigio de su posición y por tener una mentalidad y una cultura propia. De forma simplificada, puede distinguirse 3 clases sociales: alta, media y baja. Solo una pequeña minoría pertenecían a la clase alta. La clase alta estaba compuesta inicialmente por la unión de la antigua aristocracia, que había perdido sus privilegios legales pero no sus propiedades y se adaptó a la nueva situación, y los individuos de la alta burguesía, los más enriquecidos por las actividades industriales, comerciales y financieras. La clase media estaba constituida por un conjunto heterogéneo con personas de distinto poder económico y formación cultural, como pequeños empresarios, comerciantes, empleados y profesionales. No obstante, compartían algunos valores como el afán por alcanzar la respetabilidad, al culto al trabajo, al ahorro y a la sobriedad, y la exaltación de la familia y el hogar. Y por último está la clase baja, que ésta se caracterizó básicamente por su carencia de propiedad y por la necesidad de trabajar a cambio de un salario para poder subsistir. La mayoría eran obreros, empleados en las nuevas fábricas, pero también habían personas dedicadas al servicio doméstico, dependientes y etc. Su vida transcurría a la mayor parte de las veces al borde de la mera subsistencia. Ahora voy a hablar sobre la secularización de la sociedad. Una de las consecuencias de la revolución fue la paulatina secularización de la sociedad. Tuvo 2 consecuencias diferentes. Por una parte, la pérdida de la influencia política de la Iglesia, lo que desembocó en la separación entre la Iglesia y el Estado y la proclamación de la superioridad del civil sobre cualquier otro, es decir, la aparición de un Estado laico. Por otra parte, la transformación de las prácticas religiosas de la población europea en la dirección de una progresiva descristianización. Por último, tenemos los movimientos liberales, durante la primera mitad del siglo XVI, Europa se debatió entre la Revolución y la Restauración. Esta última permitió que entre 1815 y 1830 el continente viviera cierta estabilidad. Por su parte, las revoluciones liberales se llevaron a cabo en varias etapas. Durante la década de 1820, movimientos de liberales ilustrados, integrados por miembros de la nobleza europea, comerciantes y la naciente burguesía, entre otros, impulsaron movimientos revolucionarios en España, Portugal, Piamonte, Nápoles y Grecia. Estos movimientos buscaban recuperar los derechos que se habían ganado con la Revolución Francesa, que la Restauración abolió en el Congreso de Viena, como la distribución del poder en 3 ramas, la Constitución como ley de leyes y la figura de la soberanía y la importancia de la ciudadanía y del pueblo. La respuesta del Directorio fue la de enviar tropas para impedir que estos brotes revolucionarios de carácter liberal terminaran en nuevos regímenes constitucionales. En este mismo periodo se agudizaron las luchas de las colonias españolas en América por su emancipación, la cual estuvo animada y entonces después durante la consolidación de las nuevas naciones por las ideas liberales. Además, el caso de Estados Unidos mostró también que era posible la conformación de un Estado organizado mediante instituciones liberales.
En la década de 1830, las revoluciones liberales se extendieron por toda Europa. En Francia, los partidos de Luis Felipe de Orleans, adepto de la revolución, y los republicanos se enfrentaron por el poder. El triunfo de los primeros hizo abdicar a Carlos II, último rey francés de la Casa de Borbón, en favor de Luis Felipe de Orleans. Más al norte, Bélgica se independizó de Holanda, con la cual integraban el Reino de los Países Bajos. La ola revolucionaria afectó a los estados centrales de la Confederación Germana, a Polonia y a los pequeños estados del centro de Italia. Y para finalizar, las revoluciones de 1830 permitieron que en Europa occidental se asentaran estados liberales. Más adelante, en 1848, nuevos movimientos revolucionarios impusieron la ideología liberal en los regímenes de Europa central. Y por hoy esto es todo. Muchas gracias por su atención.